escuchas, Nair? Sí, profe, escuchamos. Bueno, ¿cómo le va? Soy Germán, profesor de química. Bueno, vamos a dar una clase, un repaso por los temas que se van a dar en el parcial. Cualquier cosita me pregunta. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primeramente tenemos la evolución histórica de la química. ¿Cómo empezó la historia de esta ciencia? Que en realidad siempre estuvo con nosotros, luego se la sistematizó, ¿no es cierto? Primeramente, los antiguos hombres, inclusive el Homo erectus, ya utilizaban el fuego para cocinar y así destruir microorganismos que nos puedan hacer daño en las comidas. Entonces ellos, sin saberlo, ya estaban haciendo uso de la química, ¿no es cierto? Luego de eso, a medida que fue avanzando la humanidad, también se empezó a procesar minerales, ya sea hierro, oro, cobre, para distintos usos, principalmente para herramientas, ¿no es cierto? Después para usos militares y también para joyería, es decir, para marcar los estratos sociales. La gente de poder adinerada, por lo general, tenía en su poder metales. Después en la era de los griegos, distintos filósofos empezaron a preguntarse cómo estaba constituido el mundo, es decir, la materia, cómo estaba formada. Hubo filósofos que estaban más orientados a lo que creemos hoy, es decir, la teoría atómica, que toda la materia estaba formada por átomos. Pero no tenían tanta relevancia como el famoso filósofo Aristóteles, que al ser muy famoso, amigo de Reyes, sus ideas eran tomadas como verdaderas, sin objeciones. Él lo que decía es que toda la materia del universo está formada por agua, tierra, fuego y aire. Y además agregó un quinto elemento que se llamaba éter, Éter. que según éter, claro, que según él, los cuerpos celestes, o sea, la luna, el sol y el espacio exterior, estaba formado por esta sustancia. Estas creencias tuvieron valor por casi 2000 años, ¿sí? Bueno, después de que se empezaron a procesar los metales, como dijimos que se usaba el oro, el hierro, el bronce, empezaron a notar que podían transformarse en la materia. De ahí surge lo que se llama la alquimia. Los alquimistas lo que buscaban era la piedra filosofal, que según ellos, esta piedra podía convertir cualquier material en oro. Eso es lo que ellos buscaban, convertir cualquier cosa en oro, ya que el oro, como sabemos, es un metal muy valioso. Entonces ellos creían que había una forma de convertir cualquier materia en oro. Y ese es el estudio de la alquimia. Después se fue avanzando y surge lo que se llama iatroquímica, que es la química medicinal, ya sea con yuyos o distintas cosas naturales. Se empezó a ver cómo curar enfermedades con, eh, con distintas materias de la naturaleza, ¿sí? Después hay un periodo
del flogisto. ¿Qué es flogisto? Creían que la materia contenía esta sustancia, que era la que producía la combustión. Y ellos decían que cuando algo se quemaba, se liberaba esta sustancia. Obviamente, estas son todas concepciones que hoy sabemos que son erróneas, pero como hay todo un proceso evolutivo en el conocimiento, ¿no es cierto? Sin estos conceptos previos que no son ciertos, no íbamos a tener toda la información que tenemos hoy en día. Así que por más que sean, hoy en día nos parezcan algo gracioso o burdo, gracias a eso se sabe todo lo que se sabe hoy. Bueno, más adelante el químico Lavoisier explicó que el fenómeno de la combustión era debido a la oxidación de los materiales, es decir, que no existía la sustancia flogística, ¿sí? Y la oxidación de los materiales es la combinación con el oxígeno, es decir, que algo se quema porque se combina con el oxígeno presente en el aire. Sin oxígeno no hay combustión. Es decir, que no podemos quemar algo sin la presencia de oxígeno. Cuando algo se quema es porque se está combinando con el oxígeno. Este científico también hizo lo que se denomina la ley de conservación de la masa. ¿Qué nos dice esto? Esto ya es en el periodo moderno, ¿no? Exactamente. Sí, ya es en el periodo moderno, alrededor de 1700, 1800. De la conservación de la masa, es decir, que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un proceso de combustión. Tenemos una molécula de oxígeno con 2 átomos de oxígeno, otra molécula de oxígeno con 2 átomos de oxígeno y una molécula de metano. El metano está compuesto por carbono y 4 átomos de hidrógeno. Cuando esto se combina, se produce una reacción de combustión y se transforma en 2 moléculas distintas. Por un lado tenemos el gas carbónico, que son una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Y por otro lado tenemos agua en forma de vapor, es decir, en estado gaseoso, con 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Además, en el proceso de combustión se libera luz y calor. Si nosotros contamos cuántos átomos de oxígeno hay antes de la reacción, tenemos 1, 2, 3, 4. Luego de la reacción, tenemos la misma cantidad de átomos de oxígeno. 1, 2, 3, 4. Solamente que están combinados de distinta forma, ¿no es cierto? Antes está en una molécula de oxígeno y ahora es parte de la molécula de gas carbónico y la molécula de agua. Lo mismo sucede con el átomo de carbono. Tenemos un átomo de carbono antes de la reacción, luego de la reacción tenemos un átomo de carbono. Lo mismo sucede con los átomos de hidrógeno. Antes de la reacción tenemos 4 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Esos 4 átomos de hidrógeno, luego de la reacción, están presentes en la molécula de agua. 1, 2, 3 y 4. Es decir, que hay una conservación de la masa. Lo que estaba antes de la reacción está después de la reacción, solamente que se recombinan en otra forma, en otros tipos de moléculas. Eso es lo que descubrió el químico Lavoisier. Y después, en la época actual, sí, ya tenemos la teoría atómica de Dalton, que retoma un poco a lo que habíamos dicho del filósofo Demócrito. Hace 2000 años atrás, él decía que la materia estaba compuesta por átomos, pero, como le expliqué anteriormente,
sus ideas no tuvieron relevancia justamente porque no era un filósofo muy famoso. El más famoso era Aristóteles, entonces era como palabra santa lo que decía Aristóteles. Luego, este químico retomó esas ideas y formuló la teoría atómica, que es la actual, la que se toma como válida actualmente. Y se descubrieron los elementos químicos, se desarrolló la tabla periódica, que fue Dmitri Mendeleev. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar del proceso de potabilización del agua. ¿Para qué se potabiliza el agua? Para el consumo humano, es decir, para que sea seguro. Para poder tomar consumirla. este agua. Claro. Bueno, lo primero que se extrae del depósito de agua, ya sea una laguna, un río, y pasa por un proceso de filtrado, una filtración para filtrar las partículas más grandes, ya sea tierra, barro o piedras. Una vez que se filtran las partículas más grandes, se le meten sustancias coagulantes. ¿Qué hacen estas sustancias coagulantes? Aglutinan los pequeños sedimentos que hay, los hace unas pelotas más grandes, como que se junte todo el barro que hay en el agua. Una vez que eso se junta, que se aglutina, se hacen pelotas más grandes, entonces caen al fondo de los tanques, de los recipientes. Es la decantación. Una vez que se coagula, se flocula, o sea, se juntan, se aglutinan, caen al fondo. Una vez que caen al fondo, se puede extraer el agua de la parte de arriba, que es el agua más limpia. Los sedimentos caen al fondo y se extrae el agua de la parte de arriba. Luego pasa por otro proceso de filtrado mucho más fino, con distintas capas, con distintos productos que van a filtrar sustancias mucho más pequeñas. Una vez que tenemos ese agua filtrada, se le pone al agua cloro o se lo desinfecta con ozono. El ozono es un desinfectante también, pero más comúnmente se desinfecta con cloro, que el cloro lo tenemos, por ejemplo, en la lavandina. La lavandina es hipoclorito de sodio. Por eso se usa la lavandina para desinfectar agua. Y una vez que ya tenemos el proceso de desinfección, acá no está el proceso de análisis, pero se hace un análisis para ver si el agua quedó apta para el consumo humano. Y luego de eso sí, ya la distribución a los hogares. Perfecto. Bueno, ahora tenemos la división de la química. La química se divide en química orgánica, es decir, que estudia los compuestos orgánicos, y la química inorgánica, que estudia los compuestos inorgánicos. Principalmente, los orgánicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos compuestos son los que forman la mayor parte de la vida. O sea, en casi todo lo que tiene vida, incluyéndonos a nosotros, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Predomina el enlace covalente, que ya vamos a ver más adelante qué es el enlace covalente. Son solubles en solventes no polares, como el benceno. No conducen la electricidad cuando están disueltos. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Los compuestos orgánicos más comunes son los derivados del petróleo. Por eso tienen bajos puntos de fusión y ebullición, como la nafta, el gasoil, que se evaporan a temperatura ambiente. Son poco estables, se descomponen fácilmente. Toda la materia orgánica sabemos que se descompone. Por ejemplo, uno deja una fruta a la intemperie y a la semana vemos que se va a empezar a desintegrar, a podrir. O sea que se va a descomponer. A eso se refiere con que son poco estables.
Forman estructuras complejas, grandes. Las moléculas de estos compuestos son moléculas muy grandes. Bueno, después tenemos los compuestos inorgánicos, que están formados por el resto de los elementos de la tabla periódica, excluyendo a los que dijimos que forman compuestos orgánicos. En estos predominan el enlace iónico, que ya vamos a ver qué son, y son solubles en agua. Entre estos compuestos está, por ejemplo, la sal de mesa. La sal común es un compuesto orgánico que se disuelve en agua y cuando está disuelto en agua conduce la corriente eléctrica. Sin embargo, cuando no están disueltos, o sea, nosotros tenemos sal que no está disuelta en agua y no conduce la electricidad. Pero si la disolvemos en agua, sí va a conducir. Tiene altos puntos de fusión y ebullición porque son justamente muy duros y son muy estables, o sea, no se desintegran rápidamente como los compuestos orgánicos. Y sus estructuras son simples, de bajo peso molecular, a diferencia de los compuestos orgánicos. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las uniones químicas. Para representar las uniones químicas, hubo un científico llamado Lewis que diseñó un sistema de puntos. Lo que descubrió este señor es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica estable, que es igual a la de los gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? Vamos a la tabla periódica. Los gases nobles o inertes en la tabla periódica son los de la columna 18, la última columna. Es decir, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos elementos tienen la característica de que no reaccionan, es decir, no se combinan con otros átomos. Por eso se dice que son estables. Ellos están solos en el universo, no se combinan como el resto de los elementos, sino que están aislados, solos. Existe neón solo por un lado, argón por otro lado, no se combinan con otros elementos. Y su característica también es que en su última capa electrónica tienen 8 electrones. Fíjate que el neón tiene 8 electrones, el argón también tiene 8 electrones en su última capa, el criptón lo mismo, el xenón lo mismo. Perdón, de acuerdo a lo que yo entendí, es que justamente tienen que tener 8 de acuerdo a la teoría de Lewis. Exactamente. Se descubrió que esta configuración electrónica es la más estable, la que hace que no reaccionen con otros elementos. Entonces, los átomos se combinan buscando esta configuración electrónica, ¿sí? Los únicos responsables en un enlace químico son los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los de la última capa. Hay distintos tipos de uniones químicas, algunos ceden electrones, formando cationes y aniones, que ya vamos a ver eso, y otros comparten los electrones. O sea, no ceden, sino que comparten. Bueno, y la regla que dice que tienen que tener 8 electrones en su última capa externa para que queden estables se llama regla del octeto. Bueno, acá el dato que como vimos en la tabla periódica, cada columna nos está diciendo que todos esos elementos tienen la misma cantidad de electrones en su última capa. Acá tenemos los ejemplos de los puntos de Lewis. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón en su última capa. Entonces se dibuja un puntito. El carbono tiene 4 electrones en su última capa.
En total el carbono tiene 6 electrones, pero solamente 4 están en su última capa, que son los que nos interesan, porque son los únicos que intervienen en los enlaces químicos. Por ejemplo, acá tenemos la molécula de agua con 6 electrones en la última capa del oxígeno y un electrón del hidrógeno. Vemos que el hidrógeno tiene 1, entonces comparte ese electrón con el oxígeno. Y vemos entonces que nos quedan 8 electrones en la última capa del oxígeno y 2 en el hidrógeno. El hidrógeno sería la excepción de la regla del octeto, que llega a su configuración más estable con 2 electrones, no con 8 como el resto de los átomos. Cuando el hidrógeno tiene 2 electrones, queda estable. Entonces, al compartir un electrón del oxígeno con el hidrógeno, ya queda estable el hidrógeno. Pero para que el oxígeno quede estable, necesita 2 electrones. Por eso es que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Cada uno de ellos le comparte un electrón. ¿Estamos hasta ahí? Sí, hasta ahí voy. Bueno, lo mismo sucede con moléculas más complejas, como el etileno, el acetileno. Pero todos tratan de llegar a la regla del octeto, es decir, a tener 8 electrones en su última capa, excepto, como dijimos, el hidrógeno. Bueno, ahora vemos el enlace iónico. El enlace iónico se da entre átomos, entre un metal y un no metal, ¿sí? Un átomo le cede un electrón a otro átomo distinto para que ese otro átomo distinto llegue a su configuración electrónica más estable. En realidad los dos llegan a su configuración electrónica más estable. Veamos el caso del cloruro de sodio, que es la sal que usamos para condimentar las comidas. Primeramente tenemos el átomo de sodio. Volvemos a la tabla periódica. Vemos el sodio tiene un electrón en su última capa. Para que este elemento quede estable, dijimos que tenía que tener 8 electrones en su última capa, nos dice la regla del octeto. Y vemos que en su capa anterior tiene 8 electrones, pero en la última tiene 1. Para este elemento es más fácil ceder un electrón que adquirir 7 electrones. ¿Sí? O sea, hay menos consumo de energía cediendo un electrón que adquiriendo 7. Entonces el sodio le cede un electrón al cloro. ¿Por qué al cloro? Porque el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Es decir, que necesita uno solo para llegar a la regla del octeto, es decir, a tener 8 electrones en su última capa. Entonces, al sodio... Claro, entiendo. El sodio cediendo un electrón estable y el cloro adquiriendo un electrón que es estable. Entonces, los dos van a quedar con 8 electrones en su última capa. Vemos que acá tenemos el sodio. En su primera capa tiene 2 electrones. En su segunda capa tiene 2, 4, 6, 8. Y en su tercera y última capa tiene un electrón. Para que quede estable, tiene que ceder ese electrón, así se queda solamente con la segunda capa, que tiene 8 electrones. Y el átomo de oro, tenemos primero 2 electrones en la primera capa, en la segunda capa tenemos 8 en la segunda capa, y en la última capa tenemos 7. Es decir, que tiene que adquirir un electrón para quedar con 8 electrones en su última capa. Y acá vemos el resultado final, que se formó un ion positivo, porque
hay un desequilibrio de cargas. Como sabemos, los átomos tienen igual cantidad de protones que de electrones, es decir, que son neutros. Si nosotros sacamos un electrón, la carga positiva del núcleo va a ser mayor que la carga negativa de los electrones que giran a su alrededor, porque va a tener menos una carga negativa. Entonces nos queda un ion positivo. En cambio, el cloro, primeramente era neutro, tenía igual cantidad de protones en el núcleo que de electrones en sus orbitales, pero al adquirir un electrón, se queda con una carga negativa en exceso. Entonces tenemos un ion de cloro negativo. Pero quedan estables porque tienen 8 electrones en su última capa. Y ahí se produce una atracción, como sabemos. Bueno, no sé si usted sabe, pero cargas de distinto signo se atraen. Es decir, más con menos se van a atraer. Entonces tenemos un ion positivo, un ion negativo, se atraen y quedan ahí juntitos los dos. Y eso sería un enlace iónico. Por lo general, se da, como dijimos, entre metales y no metales. Justamente para el ejemplo más claro es este, el del cloro, que le falta 1 para quedar con 8 en la última capa, y el sodio, que tiene que ser 1 para quedar con 8 en su última capa. Eso sería un enlace iónico. ¿Se entendió? Sí, perfecto, hasta ahí voy. Ahora vamos a ver el enlace covalente. En este tipo de enlace no se ceden electrones, como en el enlace iónico, sino que son compartidos por ambos átomos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del agua. El agua es un enlace covalente. Tenemos el átomo de oxígeno, que tiene 2 electrones en su primera capa y 6 electrones en su última capa. Es decir, que necesita 2 electrones para llegar a su configuración electrónica más estable. Y tenemos al hidrógeno, que tiene un electrón en su última capa y necesita una más para llenar esa capa y quedar estable. Entonces, los átomos de oxígeno e hidrógeno se combinan y comparten estos electrones. El oxígeno obtiene un electrón de cada hidrógeno para tener 8 en su última capa, y el hidrógeno comparte 1 para también quedar estable. 1 para este hidrógeno, otro para este hidrógeno. Y el oxígeno necesita de los 2 hidrógenos para quedar estable. Pero no se cede el electrón y no se forman iones, como en el caso anterior, sino que se comparten. Como dice acá, los electrones son atraídos por los núcleos de ambos átomos. O sea, los electrones son atraídos por los núcleos de los 3 átomos. No se ceden electrones como en el caso anterior. Tenemos enlaces simples, enlaces dobles, que se comparten 2 pares de electrones, y enlaces triples que se comparten 3 pares de electrones. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno molecular, son 2 átomos de nitrógeno que cada uno son 1, 2, 3, 4. El nitrógeno tiene, siempre es recomendable trabajar con la tabla periódica porque ahí tenemos toda la información de los elementos. Tenemos el nitrógeno que tiene 5 electrones en su última capa. Entonces, ¿cuántos electrones necesitaría para llegar a su configuración electrónica más estable? 3. Exactamente, le faltan 3 electrones. Esos 3 electrones los comparte
de otro átomo de nitrógeno, que a su vez este átomo de nitrógeno comparte electrones el que tiene al lado. Es decir, que comparten mutuamente 3 electrones. Entonces, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, más los 3 que comparte con el otro nitrógeno, llegamos a los 8 electrones en la última capa. Lo mismo si analizamos el átomo de este lado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y comparte 3 del átomo que tiene a su lado. Entonces, ahí llegan los 2 átomos de nitrógeno, llegan a su configuración electrónica estable con 8 electrones en su última órbita. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Acá se comparte y en el enlace iónico se ceden. Exactamente. Y tenemos los 3 tipos, simple, doble o triple. Sí, sí. Después tenemos la unión metálica. La unión metálica se da solamente entre metales. ¿Qué sucede con esta unión metálica? Los núcleos son los círculos más grandes, estos en azules. En este caso, estamos hablando del elemento cobre. Los núcleos se empaquetan como una red cristalina, es decir, uno arriba de otro, uno al lado de otro, y los electrones de valencia, o sea, los de su última capa, no están muy sujetos a ese núcleo, es decir, que están ahí medio que se sueltan y no se sueltan, porque hay menos energía de atracción entre ellos. Entonces, los electrones se mueven libremente por esta red cristalina y son atraídos por todos los núcleos. Entonces, al ser atraídos por todos los núcleos, ellos no están quietos. Los electrones se están moviendo por toda la red cristalina. Esto le da la característica de que los metales sean buenos conductores del calor y la electricidad, ya que esa energía se transmite por medio de los electrones. Entonces ellos, al no estar sujetos completamente a un núcleo, se mueven porque son atraídos por todos los núcleos. Entonces como que están ahí bailando. Esta es una pequeña ayuda a memoria de los enlaces. Bueno, eso sería la parte de la unidad 1.